Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manel Soler y os doy las gracias por asistir a este webinar que tendrá lugar esta tarde sobre sistemas de aislamiento térmico por el exterior, que nos impartirá nuestro Product Manager, Luis Sanz, y tendremos la colaboración de Borja Salvador, técnico de obra, que al final de la sesión irá recogiendo las preguntas y dudas que tengáis y nos dará respuesta dependiendo del tiempo que tengamos al final de la presentación. También quiero dar las gracias a Jessica Dufrasne, coordinadora de gestión y comercial, por la colaboración en toda la coordinación y producción de estos webinars que estamos haciendo. También comentaros que al final de la presentación tendréis un cuestionario que nos va muy bien que rellenéis, porque así vamos a intentar mejorar todas estas presentaciones. Bien, sin más voy a dar paso a Luis. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Manel. Vale, a ver si podemos conectar tu cámara. Perfecto. Bien. Pues nada, Buenas. pues os dejo con Luis. Muchas gracias. Vale. ¿Veis todos la pantalla? Sí, ¿no? A ver. Bueno, pues gracias, Manel. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta formación en la que vamos a hablar pues, sobre la propuesta que tenemos en Propansa para el aislamiento térmico por el exterior, que es una propuesta en la que, además de hablar del sistema en general, pues nos vamos a centrar en los acabados y muy especialmente en uno de ellos, que es el Rebat Plus SLX. Bien, bueno, pues sabemos que tenemos que ahorrar energía. Mirad, el pasado 5 de marzo se celebró el Día Mundial de la Eficiencia Energética, pues que se creó con el objetivo pues, de hacernos reflexionar y tomar conciencia pues, del uso racional de la energía. En las conclusiones de este congreso, de este día, pues una vez más ha quedado claro pues, que una parte muy importante del consumo de energía se registra en las viviendas y esto... Voy a dar algunas cifras, se reflejan ellas, ¿no? Por ejemplo, solamente en edificación supone pues, el 40% del consumo energético total de Europa. Pero es que el 67% del consumo total de energía de un edificio se puede atribuir al gasto por calefacción y aire acondicionado. Y esto es debido pues, a un aislamiento deficiente, a la antigüedad del edificio, a fallos en la construcción de nuestro parque de viviendas. Y a ello se ha de sumar el no contar pues, con un correcto aislamiento térmico que va a evitar pues, perder esa energía, ¿no? Por tanto, pues claro, podréis comprender la importancia que va a representar tener pues, un sistema eficaz que nos permita ese ahorro energético y para ello os voy a hablar pues, de este sistema nuestro, el sistema Propana-Eastern. Aquí tenéis el índice, lo he dejado, os he iniciado un poco la presentación, para aquí lo tenéis, supongo que lo habéis estado leyendo y antes de entrar en materia, pues permitidme que os presente a una rápida presentación de la empresa Propansa. Bueno, Propansa es una empresa que pertenece al grupo Cementos Molins, fue fundada hace casi 100 años, en el año 28, tiene presencia en fábricas en 4 continentes y comienza en el año 32 esta historia, es pionera en la fabricación del cemento cola en España. En el año 2010 absorbió a la empresa Letec y con esto pues, nos hemos especializado, desde hace 10 años tenemos una especialización muy importante en la fabricación de mortero y de soluciones especiales para la construcción. Tenemos fábricas repartidas en 5 puntos de España, en todo el territorio nacional, en Galicia, en Sevilla, en Valencia, en Guadalajara, en Barcelona, y contamos con depósitos pues, logísticos en Bilbao y en Palma de Mallorca. Con toda esta red de fábricas y depósitos damos servicio no solamente a España, sino también a parte de Francia, Portugal y hacemos exportaciones a otros países. En cuanto a temas de objetivos de desarrollo sostenible, una cosa muy importante hoy en día, en Cementos Molins nos hemos marcado unos objetivos, unos valores centrados básicamente en este aspecto, ¿no? El desarrollo sostenible. De hecho, todos los proyectos que se abren tienen que estar enfocados a mantener el respeto con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Se ha de destacar que Cementos Molins acaba de adherirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al Global Compact, al que todas las empresas grandes pertenecen y a esta alianza mundial que dirige la ONU, ¿no? Esta iniciativa, el Global Compact, por deciros un poquitín en qué consiste, pues constituye el marco fundamental para poder desarrollar, impulsar y divulgar pues, políticas de sostenibilidad y
y bueno, y así como incrementar esfuerzos que nos permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora ya sí, centrándonos en ProPansa, nuevamente quiero recalcaros la amplia gama de productos que tenemos, los veis aparecer en pantalla, ¿vale? Tenemos desde morteros para pavimentos, dentro de los cuales pues, tenemos morteros autonivelantes, morteros de recrecido, acabados epoxis, puentes de unión, productos para la colocación de cerámica, entre los cuales, pues claro, destacar pues, un poco lo que os he comentado antes, que somos punta de lanza en la fabricación de este tipo de adhesivos. Y también tenemos materiales de rejuntado pues, para poder realizar las juntas de colocación entre piezas cerámicas. Morteros de cal, especialmente pues, para obras de rehabilitaciones antiguas o de patrimonio. Revestimientos de fachadas, dentro de los cuales pues, tenemos una amplia gama de morteros monocapa y morteros de revoco hidrofugados. Aislamiento térmico, que es el objeto de este webinar. Productos para la reparación del hormigón y anclajes, dentro de los cuales pues, la gama Tecno es un referente también en cuanto a producto, pues, que es un todo en uno para poder permitir la reparación del hormigón. Y dentro del apartado de impermeabilización, pues un amplio surtido de productos nos permite resolver pues, terrazas, piscinas, cubiertas, unidades por capilaridades, de las cuales os hablamos en un webinar muy reciente, hace unos días, y un sinfín de productos alternativos que nos permiten resolver muchos problemas que pueden surgir en una obra. Y entonces ahora ya sí empezamos con el objeto de esta presentación, que es el aislamiento térmico. Bien, aquí veis, en la diapositiva veis por qué aislar por el exterior. Bueno, aunque de inicio nos hemos hecho esta pregunta, en realidad quizá nos tenemos que preguntar por qué tenemos que aislar, ¿no? Esa sería quizá la pregunta anterior que nos deberíamos hacer. Y claro, la respuesta a esta pregunta es simple. Pues, ¿por qué? Pues porque tenemos que vivir o queremos vivir de una manera más confortable en nuestras viviendas. Queremos conseguir ahorrar en sus facturas energéticas. Y claro está, pues también los que somos estamos más integrados en la sociedad, queremos reducir nuestro impacto ambiental. Está claro, y como hemos anticipado antes, que para poder conseguir esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues que el edificio no pierda energía. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, pues a la hora de aislar podemos hacerlo bien por el interior del edificio o bien por el exterior. Podemos aislar por el interior. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues colocando un panel, como veis a la izquierda en la diapositiva. Aquí pues podemos colocarlo un panel en el interior del cerramiento o mediante la inyección de perlas de poliestireno o extruido o expandido, de poliuretano, espumas de poliuretano o de celulosa. Soluciones pues que seguramente son adecuadas en determinadas situaciones, como por ejemplo cuando se hacen intervenciones pues, parciales en una vivienda o un local, cuando queremos sanear pues, muros que tienen defectos o cuando queremos hacer una rehabilitación muy sencilla, incluso el propio propietario que se quiera hacer la reparación incluso a nivel de bricolaje, ¿no? Pero claro, este tipo de solución no nos resuelve los puentes térmicos. ¿Y qué es eso? Bueno, pues si veis en el dibujo de la derecha, aquí, este dibujo de aquí, este dibujo de la derecha nos muestra en qué consiste esta pérdida de energía. La energía, en este dibujo intenta representar una situación clásica de invierno en el cual la temperatura interior de la vivienda está a 20 grados y el exterior está a 5, entonces como el flujo de energía nos va desde la zona con calor a la zona con frío, esa energía nos está escapando por toda la zona opaca de la fachada, pero fundamentalmente se concentra en el hormigón que veis, en el forjado, y se escapa prácticamente toda a través de él, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues la manera más eficaz de resolver este problema, que vemos que en el caso de las soluciones de la izquierda no lo resolvemos, porque aquí vemos que el panel corta el forjado, pero no llega, o sea, llega hasta el nivel del forjado, pero no lo tapa, de manera que la energía por aquí se nos sigue escapando. Entonces, la mejor manera de resolver esto pues va a ser pues, aislar por el exterior. ¿Cuándo es conveniente aislar por el exterior? Pues, por ejemplo, cuando la vivienda o el edificio tienen una ocupación permanente. De este modo, si la ocupación es permanente y tenemos una solución pasiva, como es este tipo de aislamiento colocado por la parte exterior del muro, lo que estamos consiguiendo de esta manera es aumentar la inercia térmica o contar con la inercia térmica del muro, que dicho de una manera sencilla para que lo entendáis,
que es la mejor manera de entender este concepto de inercia térmica, es la contribución que ese muro hace al confort del interior de la vivienda. O sea, cuando la pared se calienta, si cerramos el interruptor de la calefacción, esa pared, como sigue estando caliente, cede calor al interior y permite que durante un tiempo adicional a haber cerrado nosotros ese interruptor, la vivienda pueda seguir disfrutando de un calor y de un confort, ¿no? Así pues, bueno, pues en resumen, un puente térmico, que lo que hemos visto sería una parte de la envolvente del edificio en el cual las propiedades térmicas pues, van a verse pues, mermadas considerablemente respecto al resto de la fachada. ¿Dónde los encontramos los puentes térmicos? Pues como os he comentado antes, en un forjado. Un caso típico, pues cuando se produce en un forjado, pues cuando tenemos un cerramiento en el cual pues lo que es la fábrica de ladrillo cerámico pues apoya parcialmente en 2/3 de la anchura del ladrillo. Ahí pues la energía descarga directamente al exterior. Otro puente térmico donde lo tenemos también, pues donde en la zona del dintel, puesto que es el elemento que recibe la carga del cerramiento que tiene encima y la transmite. Ese es un elemento, por resumirlo, ese elemento, esta vigueta, que suele ser de hormigón, recibe las cargas, la transmite a las jambas, pero normalmente no se reviste, con lo cual está desprovista de recubrimiento, con lo cual pues lo que tenemos ahí es también un puente térmico, ¿no? Y por supuesto los pilares. Los pilares sean centrados, sean de esquina, son lugares en los cuales parece que son polos de atracción para que escape la energía y a través de ahí se produzcan fenómenos pues como este que veis en la fotografía. En la fotografía de aquí de la derecha, pues veis, por ejemplo, que estas paredes que confluyen de manera ortogonal con el techo, pues es un lugar en el que seguramente se están produciendo pues una zona más en penumbra, una zona más oscura, una zona, por supuesto, más fría, y que ese es el motivo por el cual pues, la humedad pues, se concentra ahí, se deposita en las rugosidades que tiene la pared, que tiene el techo, y se forman hongos y se genera una situación insalubre y tan perjudicial como es para la salud, ¿no? Lo mismo pasa en esta pared que podéis ver debajo justo de la ventana, que claro está que es debida pues, a un aislamiento deficiente. Bueno, hay más razones técnicas que os tengo que comentar. El aislar por el exterior, como veis aquí en la diapositiva, hay 3 razones más muy importantes. Por ejemplo, en el muro soporte cuando veis en la fotografía de la derecha, pues veis que lo que hace el aislamiento por el exterior es pues, amortiguar el choque térmico que se produce en la fachada. Se produce una amortiguación de la pérdida de calor y que lo que son los materiales que componen el muro, pues que no estén ni muy fríos ni muy calientes. ¿Esto qué hace? Pues que de alguna manera, pues si tenemos la calefacción encendida, las capas que constituyen el muro pues siempre van a estar calientes y digamos no vamos a tener condensaciones intersticiales dentro de la pared. Eso nos va a impedir pues, que se deterioren los muros que componen este cerramiento y que tengamos problemas. En el caso, por ejemplo, que tuviéramos una lana de roca, por ejemplo, como panel aislante, pues que claro, que esa condensación intersticial no moje la lana y que aumente la conductividad térmica y perdamos capacidad de aislamiento. O sea, tener un aislamiento por el exterior nos hace jugar con la posibilidad de que las capas internas se mantengan a una temperatura por encima de la temperatura de rocío y no tengamos problemas de condensaciones intersticiales. También la amortiguación del choque térmico, pues claro, reduce. El poner un aislamiento por el exterior nos reduce el choque térmico que tenemos entre el interior y el exterior. Esto va a hacer pues, que si no tenemos ese salto tan brusco de temperatura en el propio muro, los materiales no van a padecer en exceso, con lo cual no vamos a tener un deterioro pues, muy, muy rápido en un corto plazo, sino que vamos a contribuir a que la estructura tenga una mayor durabilidad. Y luego, por lo descontado, que claro, como es un sistema que no tiene mucho peso, tampoco contribuye a sobrecargar las estructuras en exceso. Por descontado, esas son las razones técnicas, pero aquí, claro, las que comentábamos inicialmente de economía y de confort son fundamentales. El ahorro económico, por ejemplo, deciros que el coste de ejecución es de los más bajos frente a otras soluciones que tienen prestaciones técnicas humedales, como la que veis a la derecha, una fachada ventilada. Por ejemplo, el coste de instalación de un SATE está en torno pues, al tercio del coste de una fachada ventilada. El ahorro energético, el cerdito que veis aquí a la derecha, bueno, pues que la energía, todos sabemos que tiene un coste pues, elevado y pues con una trayectoria que cada vez más es más al alza, ¿no?
Nosotros intentamos siempre tener una temperatura de confort en nuestras viviendas, pues que en invierno está en torno pues, a los 21 grados centígrados con un 50% de humedad y en verano en torno a los 26 y que además no haya corrientes de aire. Esto lo conseguimos pues, haciendo pues, eso, un aislamiento. Luego, al tratarse de un sistema que se coloca también por el exterior, pues no va a restar, claro, lógicamente si lo ponemos por fuera y no accedemos por el interior, pues no va a restar superficie habitable a la vivienda. ¿Esto qué nos va a preguntar? Pues que el sistema se va a revalorizar también económicamente, el inmueble, pues porque va a obtener pues, una mejor calificación en la certificación energética del edificio. Aquí vemos pues, dos fotos en las cuales, pues, en este caso, vemos que si se trabaja por el exterior, pues no vamos a perturbar a los propietarios de los trabajos y, lógicamente, si están trabajando por el exterior, a ver, esta es una situación idílica, pero no deja de ser una representación de lo que vamos a tener. Pues va a ser confort porque nos están trabajando por fuera, pero nosotros sin ningún tipo de problema vamos a vivir y disfrutar de nuestra calidad de vida interior. El sistema de aislamiento por el exterior es adecuado pues, para obra nueva y para rehabilitación. Aquí veis pues, situaciones que podemos resolver, desde grandes torres con antiguos recubrimientos de cualquier tipo, que pueden ser pues, acrílicos, cerámicos, pues se puede hacer la instalación de un SATE y hacer la rehabilitación de este tipo de edificios, como edificios de nueva factura o pequeños chalets, pequeñas construcciones. Para todo ello podemos utilizar un sistema de aislamiento térmico. ¿De qué consiste un sistema de aislamiento térmico por el exterior? Pues consiste de 5 grupos de materiales. Por un lado, los paneles de aislamiento. A ver, como dato, deciros que sin entrar en la tipología de panel, que la vamos a comentar ahora en unos minutos, ¿vale? Que pueden ser el EPS, el XPS o la lana mineral como más habituales, deciros que los paneles, por ejemplo, que veis aquí como elemento fundamental en el aislamiento para conseguir la transmitancia térmica adecuada para el muro. En el 2016, como dato, deciros que los más habituales eran 6 y 8 centímetros, y esto era en torno al 60% de los paneles que se instalaban. Pero es que en el año 2018 y 2019 los espesores están siendo de 8 han sido de 8 y de 10 centímetros, aproximadamente también ese 60% de los instalados. Y estamos llegando al 2020 haciendo que estos sean los espesores más usuales en las obras de SATE, a la vez que están aumentando los que están por encima incluso de 10 centímetros. ¿Vale? No es incluso descartable deciros que hay obras en las cuales se están poniendo aislamientos de hasta 20 centímetros. Estos son espesores que nos vienen de fuera de Europa, pero que están llegando a España y se están poniendo también. Aparte de los paneles de aislamiento, pues tenemos un mortero adhesivo y de armadura que sirve para pegar y para recubrir estos paneles, que lo explicaremos ahora. Unas fijaciones mecánicas, porque deciros que el sistema SATE pues, es un sistema mixto que se instala haciendo uso de un mortero, que es el que vamos a comentar, y de unas fijaciones. El mortero nos va a vincular el SATE al soporte base y va a soportar las cargas y las tensiones térmicas, las dilataciones y las contracciones, mientras que las fijaciones mecánicas lo que permiten es, o colaboran es con el mortero para soportar esas tensiones de contracción y de dilatación, pero además, sobre todo para contrarrestar las cargas horizontales, que son las que habitualmente se producen por succión y depresión del viento. Luego tenemos también toda una amplia gama de perfilería, de aluminio y de plástico, y luego los acabados, que es el objeto y misión objeto de esta presentación, que entraremos con más detalle dentro de unas diapositivas, pero cuya misión principal, pues lógicamente, es proteger al sistema de las solicitaciones climatológicas, mecánicas, químicas, etcétera, y que tiene otra misión importantísima, claro, que es la de darle estética al edificio. Bien, pues este es el sistema de manera genérica y este es nuestro sistema, el sistema Proman-Stern, que lo vamos a explicar pues ahora con un poco más de detalle, comentándoos pues todas estas partes, estas 5 partes que os hemos indicado, ¿no? Que serían el mortero, los paneles, la perfilería, junto con algunos accesorios como las mallas y las fijaciones, y luego un acabado. Bien, en cuanto a los paneles, tenemos los usuales y nuestro sistema son los que tiene, serían los de poliestireno expandido, sean el poliestireno expandido, que bueno, por deciros qué significa, pues que es un material celular y rígido a la vez, fabricado pues, a partir de un moldeo de perlas
preexpandidas de poliestireno, ¿vale? O de uno de sus copolímeros, y que tiene una estructura celular cerrada y que está rellena de aire. Y este aire, pues esta estructura es la que nos va a permitir aislar. El que más se utiliza es el blanco, seguramente porque es el más económico y al que se conoce en el argot popular pues como polispán, poliespán o incluso corcho blanco. Su conductividad es la del EPS blanco es de 0,037, pero tenemos también otro que es el gris o de grafito, también conocido como eso, como corcho gris, y que es algo más caro que el anterior, pero tiene una conductividad más baja. Si el EPS estamos hablando de 0,037, el EPS gris está en 0,032, ¿vale? ¿Y con ello qué permite? ¿Qué conseguimos con ello? Pues que, bueno, que con menos centímetros de espesor, pues vamos a conseguir el mismo aislamiento. O sea, vamos a poner un panel más estrecho, consiguiendo el mismo aislamiento que nos podría proporcionar un EPS blanco un poco más ancho. Deciros, eso sí, que el EPS es un producto sostenible y respetuoso con el medio ambiente, ¿vale? En cuanto a deciros también, que os tenía que comentar, bueno, que se utilizan, bueno, en cuanto al EPS era explicaros esto, pero luego tenemos también dos tipos más de paneles que serían el XPS y la lana mineral. El XPS tiene una conductividad muy similar al EPS blanco, al EPS blanco, pero es más impermeable, tiene una mayor densidad, se utiliza también para toda la fachada, pero lo que es indiscutible en zócalos, por estas dos características que he comentado, porque la densidad y por sus características específicas de resistencia y por esa característica de impermeabilidad. Se puede utilizar, ya digo, en toda la fachada, pero de uso indiscutible en zócalos. Y luego tenemos también, de comentaros también que hay que utilizar el que no tiene piel de extrusión, porque podemos ver XPS, poliestireno extruido en muchas partes del aislamiento de una construcción, pero sobre todo los que se utilizan para sistemas SATE no deben llevar piel de extrusión. La piel de extrusión puede dificultar la adherencia del mortero adhesivo y que tengamos un problema serio porque no se nos puedan pegar los paneles, con lo cual tenemos que utilizar XPS específico pues, para este tipo de sistemas. En cuanto a la lana mineral, pues deciros que tiene una conductividad similar al poliestireno expandido, al blanco, al de color blanco, pero claro, tiene un comportamiento frente al fuego y acústico muy bueno. Eso sí, se ha de proteger muy bien contra la humedad pues para evitar un poco lo que os comentaba inicialmente con el tema de las condensaciones. Y lógicamente que las pérdidas de prestaciones, si se nos satura de agua una lana, pues aumenta la conductividad térmica y perdemos capacidad de aislamiento. En cuanto al mortero Propaneisterm, que sería el mortero adhesivo, deciros que es un mortero adhesivo y de armadura. Deciros que es un mortero muy especial, puesto que nos sirve pues, para eso, para pegar los paneles de los 4 tipos que os he comentado, ¿vale? Y protegerlos. Tiene una gran capacidad de adherencia, que podéis ver la ficha técnica con todas las prestaciones que tiene, ¿vale? Que nos está dando una adherencia, una resistencia a compresión superior a, si hacéis un poco la idea de que un M7,5 son 75 kilos, estamos por encima de los 80. Es un mortero bastante duro, es un mortero a la vez elástico que nos permite soportar las deformabilidades que podamos encontrar en el soporte. Tiene una conductividad de 0,5 vatios metro Kelvin y una transpirabilidad baja, con lo cual quiere decir que va a ayudar a que el sistema sea transpirable. O sea, no vamos a generar con un sistema de aislamiento térmico por el exterior una barrera de vapor en el muro, todo lo contrario. La forma de colocación de la utilización del mortero, pues de este mortero Propaneisterm para el pegado de los paneles, como podéis ver aquí, es de estos dos tipos. En fachadas que son pues, irregulares, que son irregulares, vamos a utilizar el método de colocación con el sistema de cordón perimetral y 3 puntos centrales o 3 pelladas centrales. De esta manera, pues vamos a conseguir, bueno, pues salvar esa irregularidad que pueda tener el soporte, porque la banda de mortero y los 3 puntos centrales nos van a conseguir permitir esa nivelación de la placa en soportes que tengan regularidades, pero totalmente que se puedan cubrir con este tipo de mortero, ¿no? Si son desplomes importantes tendremos que hacer alguna cosa previa, como regularizar la fachada o dar una capa regularizadora previa. Pero si no es así, con este tipo de solución pegamos el panel sin ningún tipo de problema.
Cuando tenemos un mortero maestreado previo en la fachada y la fachada está totalmente plana, hombre, la recomendación principal es que lo hagamos siempre de esta manera. Si lo hacemos así, como si hiciéramos la colocación de una baldosa, como si hiciéramos un doble encolado, vamos a tener la completa seguridad de que el sistema va a estar totalmente pegado a la fachada. Bueno, está también de la otra manera, pero así va a estar mucho mejor, mucho más pegado, de una manera más estable, y vamos a ayudar mucho a los acabados finales a que también tengan pues una mayor estabilidad. Aquí veis una forma, bueno, un ejemplo de un caso real de la colocación del cordón perimetral y un caso real de una colocación con llana. Este es un ejemplo de una obra en el cual se están colocando los paneles. Los paneles se colocan siempre de abajo a arriba. Aquí es pues, la colocación pues, del panel pues, con el mortero Propan-Stern, el pegado. Y en este caso, pues veis cómo se está utilizando el mortero en la función de protección, realizando la capa de armadura. Esta es en este caso, pues se está viendo pues, cómo se ha dado una primera mano de mortero en la parte derecha de la fachada, ¿vale? Se ha hecho, las fijaciones mecánicas se están colocadas, se ha enrasado el panel, se está colocando la primera capa de armadura, porque se colocan dos capas, ¿vale? Una primera mano de 1,5 milímetros aproximadamente de este mortero. Mientras el mortero está fresco, se coloca la malla, se ha descolgado la malla en la fachada, y con la parte lisa de la llana se está enrasando la malla para que quede embutida en la parte superficial del mortero mientras el mortero está fresco. Y cuando esto se haya secado, cuando todo este conjunto haya secado, pues entonces lo que vamos a hacer nosotros va a ser dar la segunda capa de mortero. Perdón, la segunda capa de mortero, que una vez seca, pues constituirá lo que hemos dicho que es la capa de armadura. Bien, una vez tenemos la descripción del mortero, pues explicaros también que tenemos pues una serie de fijaciones mecánicas para poder fijar los paneles al soporte. Bien, si la ETAC 004, que es establece esta, que es la normativa pues, que nos establece las pautas para la instalación de los SATE, establece estas categorías, que son las categorías de soporte en las cuales podemos instalar un SATE, que son el hormigón, la mampostería maciza, el hormigón aligerado y el hormigón celular. Bueno, pues deciros que tenemos tres tipos de tacos pues, para poder fijar los paneles en estos tipos de soportes establecidos por la norma, ¿no? Deciros que bueno, el taco de arriba, el ABC, es un taco de polipropileno con vástago o espiga de poliamida. Pero deciros que, claro, que el hecho de que sea de polipropileno, como se suele decir, taco de plástico, hay que tener en cuenta de que no todos los tacos valen. A ver, de hecho, nosotros somos muy contundentes a la hora y muy estrictos, no me sale la palabra, para decir que no se puede pegar un SATE de cualquier manera. Entonces, incluso el anclaje mecánico, por muy anclaje tipo ABC que sea, pues tiene que tener unas características técnicas mínimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la rigidez en el plato de anclaje de nuestro taco está en torno a 1 kilonewton, pero sobre todo lo que es muy importante es que está testado para que sea capaz de aguantar un amplio rango de temperaturas en obra. Para que sea capaz de aguantar temperaturas, las medias que se puedan producir en un país como el nuestro, pues seguramente no van a ser las que os voy a decir, pero el nuestro está testado para temperaturas de 30 bajo cero hasta 80 centímetros. Esto nos da una seguridad muy buena de que el plástico, que como sabéis es un material que con la temperatura pues, se rigidiza y puede tener un deterioro importante, pues este está testado para que sea capaz de aguantar temperaturas importantes y que no se estropee, ¿no? Aparte, el diseño en punta de la cabeza del taco, de la cabeza de expansión del taco, hace que con un espesor menor de penetración dentro del muro tenemos ya un anclaje asegurado importante. Luego también deciros que, bueno, que para espesores incluso ya elevados de paneles por encima de 10, incluso el pequeño puente térmico que pudiera llegar a producirse, que no lo producen, estos tacos no producen puente térmico, pero el pequeño mínimo puente térmico que pudiera producirse, pues se queda reducido a 0 con espesores por encima de 10. Luego tenemos el taco también, el ABCD, que sirve, pues para, como veis en la diapositiva, para soportes ya incluso de hormigón aligerado, claro. Soportes pues ya pues más delicados. Y el ABCD incluso para hormigón celular. ¿Cuándo utilizamos un ABCD? Bueno, pues que sepáis que cuando estamos hablando de espesores muy importantes, seguramente por encima de 10, de 12 centímetros, imaginaros la situación, tenéis un
un taco de polipropileno que habéis hecho primero la instalación del taco dentro del muro, estáis colocándolo, pero claro, la distancia desde la superficie del panel hasta el muro es una superficie muy importante, estamos hablando de 10, de 12 centímetros, y luego tienes que contar también la penetración, seguramente a lo mejor a través de un mortero de revoco previo que hay en el muro, más la profundidad de anclaje que tenga que anclar. Bueno, toda esa longitud que tenemos de taco, cuando le damos un golpe, pues si es de plástico, por muy bueno que sea el plástico, pues podemos tener algún tipo de pandeo que nos puede, pues, ¿qué nos puede hacer? Pues que tengamos alguna dificultad en la instalación. Se nos tuerce el taco, se queda mal colocado, ya no solo porque hemos puesto mal la broca, sino pues porque nosotros lo hemos colocado mal. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de cosas? Pues con un taco pues de vástago metálico que para este tipo de longitudes, a partir de 10 centímetros, estamos hablando de una mayor resistencia a tracción y que, por ejemplo, ya no solamente en este tipo de situaciones, sino que cuando hablamos de edificios de altura en los cuales las cargas de viento puedan ser importantes, pues las resistencias a tracción necesitamos mejorarlas y una clase de estas características nos va a beneficiar mucho. Y luego la BCD, que para uniones finas, en soportes débiles, en los cuales necesitamos atornillar, ir con una unión fina y entrar, como puede ser el hormigón celular, pues un anclaje atornillado nos va a ser imprescindible. Esto y para resolver algún tipo de sistema que os comentaré un poco más adelante, que es el sistema cerámico. Aquí comentaros que Propamsa proporciona un sistema de asistencia en obra para validar de cara pues, a la prescripción la calidad del anclaje de su sistema en la fachada. Por ejemplo, aquí vemos dos tipos de situación, una situación de una obra nueva y de una fábrica antigua, en un edificio existente ya revestido con un antiguo mortero, en el cual estamos haciendo unas pruebas de tracción y validamos pues, la capacidad de atrapamiento del muro que tiene sobre ese anclaje. De esta manera nos aseguramos de que nuestro mortero, que permite la adherencia del panel al muro, es perfecta y además el taco que estamos colocando en la obra se va a quedar bien sujeto. Estamos asegurándonos de que esa obra va a quedar bien fijada sin ningún tipo de problema. En cuanto a los perfiles, claro, aquí he hecho un resumen de todos los perfiles que tenemos en el catálogo, pero hay bastantes más. Claro, es que la ingeniería dedicada a resolver los pormenores que rodean a todo lo que es el pegado y el refuerzo del panel, y que son los perfiles, pues es muy amplio. Tenemos desde perfiles, pues como veis aquí, el perfil, os lo voy a enseñar aquí, el perfil de arranque, pues que para garantizar la planilidad y que las hiladas todas evolucionen de manera plana, necesitamos colocar un perfil de arranque, ¿vale? Ahora os comentaré alguna cosilla al respecto, y de aquí sube para arriba el sistema. Tenemos un perfil, pues, para conseguir que el acabado del revestimiento que colocamos en el exterior remate a la altura del perfil de arranque sin que se pueda generar una pequeña fisurita en la entrega entre el aislamiento y el perfil de arranque. De esta manera resolvemos el problema con una continuidad que evite ese tipo de problema. En fachadas en las cuales pues tengamos que, lógicamente tenemos un frente de fachadas, estamos haciendo nuestro SATE única y exclusivamente en una de ellas y claro, no podemos dejar el poliestireno expandido ni recubierto con el mortero ni recubierto con el acrílico o con el mortero correspondiente, sino que tenemos que hacer también uso de un perfil de cierre lateral para asegurar y garantizar la protección del sistema en los laterales. Luego hay perfiles esquineros que pueden ser desde el convencional, pues que sirve pues, de ángulo recto, o podemos tener un perfil de ángulo variable, porque claro, lógicamente todas las fachadas no tienen la misma abertura. Hay fachadas que se pueden abrir más y en ángulos más obtusos, pues requeriremos de un perfil de estas características, que podemos abrir las bandas y adaptarnos a las caras de la fachada que confluyen en esta esquina con una mayor facilidad. Tenemos también perfiles para obras de rehabilitación en los cuales la marquesina de aluminio pues está reinstalada y necesitamos hacer pues, el trabajo bien hecho, ¿no? Y tenemos que hacer que se vea que un trabajo bien hecho y que la entrega de la malla y del sistema en el encuentro con la marquesina pues que sea lo más impermeable y más bonita posible. Para eso existen perfiles de marco de ventana que llevan pues una tirita que veis aquí que permite colocar el plástico de protección de la ventana, del aluminio, para que cuando trabajemos pues, con el mortero, el pH del mortero no pueda afectar a los aluminios, ¿no? Y luego pues tenemos más perfiles, os comento el de dilatación para respetar las juntas estructurales del edificio y el esquinero con goterón pues para superficies horizontales en los cuales el agua pues discurre por la fachada, llega al goterón, cae y no vuelve hacia atrás
la parte horizontal del elemento constructivo, produciendo esas manchas tan feas y tan horrorosas que veis como muy a menudo en balcones en los cuales este tipo de perfiles pues no está colocado, ¿no? Aquí veis pues una instalación de un perfil de arranque. Se ve también la impermeabilización existente y bueno, ¿qué podemos decir de aquí? Bueno, pues que comenzar un sistema de SATE podemos empezar desde la rasante, desde el pavimento, pero para esto, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues aquí nos tendríamos que remitir primero a hacer un poco de lectura y ver qué dice, pues lo digo porque me lo tengo que leer, el artículo 2.3.3.2 del Código Técnico, el documento básico de salubridad, en el cual pues explica cómo se hace el arranque de fachada desde la cimentación. Pero claro, esto no es objeto de reproducir en esta formación porque es un poco extenso y os comentaré que el caso más habitual es el caso en el cual pues, ponemos un perfil de arranque pues, a 15 centímetros del suelo, en el cual nosotros siempre recomendamos esto que veis aquí. Esto que veis aquí, que es sobre la impermeabilización existente, hacer una aplicación de un mortero impermeable que se llama Propam-Impe, que es un mortero, digamos, una pintura cimentosa que se da con brocha o con rodillo, se dan dos manos cruzadas y con esto conseguimos dar continuidad, ya digo, a toda la impermeabilización que viene desde abajo hasta, pues, aquí se han puesto pues como unos 40 centímetros por encima del perfil de arranque. Con esto conseguimos, ¿qué conseguimos? Pues que una vez hecha la obra, toda esta zona que veis aquí, ya digo, tiene una continuidad en cuanto a su impermeabilización y tanto si es por salpicadoras, como si es por penetración de agua, como si es por remonte capilar, pues no nos vaya a afectar a lo que es la adherencia del sistema al muro y vamos a tener pues una garantía de estabilidad bueno, máxima, ¿no? Aquí veis pues cómo se ha puesto, cómo la instalación del perfil pues nos permite asegurar que toda la hilada de placas que nos estamos colocando encima pues van con una planeidad buena, ¿no? Y entonces a partir de aquí pues vemos cómo va subiendo pues todo perfectamente colocado. Por debajo del perfil, aquí ya cada maestrillo tiene su librillo y cada obra puede ser que se haya replanteado de una manera diferente la solución. Pero bueno, repito, habría que hacer un poco de caso a la entrega, a la cimentación o a la rasante del SAT en ese punto, en el punto del zócalo. En cuanto a mallas, pues la malla, deciros que tenemos dos tipos de malla, la malla de 160 gramos y la malla de 330. La malla de 160 gramos es la que vamos a poner en fachada general, también en zócalo, pero bueno, para zócalos tenemos la de 330. La de 330, pues porque da tiene un granaje mayor, nos proporciona una robustez a la capa de armadura mucho más importante. Lo que sí que conseguimos es con estas medidas, estos pesos, estas densidades superficiales de malla, conseguir pues tanto unas resistencias al impacto como unos comportamientos del mortero de armadura frente a las tracciones que se puedan producir en la fachada, pues totalmente calculadas y controladas. Aquí veis dos fotos en las cuales os he puesto pues, para que podáis ver cómo se instala la malla. Es un poco una continuación de la obra que veis hace unas diapositivas, en las cuales pues, se ha avanzado hacia la izquierda, se ha colocado el mortero, la primera capa del mortero de armadura y desde arriba se está dejando caer la malla mientras el mortero pues, está fresco y desde abajo pues, está enrasando y dejándolo pues, superficialmente. Luego requerirá, ya digo, como he dicho antes, una segunda mano de este mismo mortero Propam-Stern porque conseguimos con ello, ¿qué conseguimos? Porque si lo dejamos así, tal y como lo hemos dejado ahora, si dejamos la malla ahí colocada, pues la malla va a quedar muy superficial, quedará bien, quedará embutida, no la veremos, podríamos dar perfectamente el mortero acrílico, pero ¿qué nos está pasando? Pues que la malla queda superficial. Nosotros recomendamos dar la segunda capa porque de esa manera, 1,5 milímetros por debajo y 1,5 milímetros por encima y la malla en medio, centrada en el espesor, conseguimos un comportamiento de ese elemento que estamos poniendo encima del panel pues muy bueno de cara a la resistencia a tracción. Y luego, pues el último punto, y es, digamos, el objeto principal de esta formación, son los acabados de SATE, ¿vale? Que tienen pues como función principal pues proteger, como su nombre dice, pues el sistema del exterior, de la radiación solar, de la lluvia y de cualquier objeto externo, o sea, agente externo, contribuyendo pues, a la impermeabilidad y a la transpirabilidad de esa fachada, ese cerramiento.
Como es la última capa, pues claro, es la parte más visible, la que a todo el mundo nos entra por los ojos y lógicamente pues tiene una función muy estética porque le confiere al edificio pues color y textura. Aquí veis pues una fijación, bueno, una obra en la cual se están con unas plantillas que tenemos, se está pues replicando o reproduciendo lo que es una fachada a obra vista utilizando mortero acrílico, nuestro mortero Rebat Plus SLX, en el cual pues con una base de mortero acrílico de color SLX de color blanco y colocando la plantilla encima, aplicando luego el mortero Rebat Plus SLX de color gris, conseguimos reproducir lo que sería pues una plaqueta de obra vista con el fondo de junta de color blanco. Pero esto, claro, esto es un ejemplo. Podríamos tener soluciones de acrílicos pues que normalmente son espesores de 3 milímetros, pero podríamos tener también un acabado mineral que son espesores en torno a los 7 milímetros y al centímetro. Deciros que tenemos dentro de la gama, si miráis la página web, tenemos una cantidad de colores pues importante. Tenemos una carta de color muy extensa que puede abarcar tanto a los morteros acrílicos que tenemos pues para el tipo de acabado de SATE, como también pues para las juntas, las moradas, para los morteros de cal, pero también para los morteros monocapa. Os invito a que consultéis la gama de colores y los podéis consultar y los podéis ver. En cuanto a los acabados del sistema, deciros también esto, abundar un poco en el que, lógicamente, el acabado del sistema, la función de protección, con ella debemos conseguir que la deformabilidad de los productos que ponemos en la fachada pues sean capaces de evitar que se nos puedan producir en fachada fisuras tan indeseables y que, pues, lógicamente, que si estamos en el exterior, pues que ese tipo de acabado sea capaz de soportar también actos de tipo no vandálico, claro, una agresión vandálica, que con toda la intención queremos cargarnos la pared, lo vamos a conseguir, pero un acto no vandálico lo van a soportar sin ningún tipo de problemas. Para poderlo medir, esto lo hacemos en laboratorio mediante un ensayo que nos permite reproducir para fachada general y para zócalos un poco la resistencia al impacto que tiene este sistema nuestro, ¿no? Por ejemplo, bueno, deciros que la norma establece, bueno, ya este es el método establecido por la norma, ¿no? que define pues como 3 categorías posibles, 3, 2 y 1, en función de peor resistencia al impacto a mejor resistencia al impacto. La 3 sería la peor, la 1 sería la mejor, y que deciros que nuestros acabados pues que tienen categoría de tipo 2 para los diferentes paneles que os he comentado, pero con el acabado de mortero acrílico y malla de 160, y categoría de tipo 1 para zócalos, utilizando la malla de refuerzo de 330. Esto quiere decir que si hacemos un zócalo con un sistema de refuerzo de malla de 330 vamos a conseguir la mayor de las resistencias al impacto establecidos por la norma y medidos de esta manera, que no deja de ser que una bolita de acero se cae desde una distancia y vemos si se forma huella o no se forma huella. Un sello de laboratorio normalizado. Luego tenemos también pues, que el sistema, el acabado es impermeable, bueno, pues que tiene una función de impermeabilización. Y deciros, bueno, que como que el sistema SATE, pues dentro de lo que el código técnico establece, pues es un sistema de tipo R3, es decir, que está clasificado pues con el máximo grado de impermeabilidad. Reiterar que es un sistema permeable al vapor y como tal, pues favorece la transpirabilidad de la fachada. En cuanto a posibilidades estéticas que tiene, bueno, pues tiene muchas, y ahora os voy a pasar unas cuantas fotos en las cuales veréis pues las diferentes opciones. Desde la torre que habéis visto antes, a fachadas con acabado de plaqueta cerámica, combinaciones de colores en morteros que dan pues alternativas visuales muy bonitas, ¿no? Desde estos azules al color rojo. Estos son edificios clásicos en la zona de Bilbao, a zonas, o sea, a fachadas en las cuales podemos replicar o reproducir las sillerías o la estructura de los morteros que había en fachada originales, combinándolos con la madera de los balcones, a fachadas pues, o textura ultrafina. Tenemos un material con una textura ultrafina, el Rebat Plus SLX nuestro en textura ultrafina nos permite resolver estéticas para viviendas unifamiliares con estéticas muy innovadoras, o incluso pues, en edificios pues, antiguos pues, conseguir pues, un cambio total de la imagen, rejuveneciéndolo y haciéndolo de una actualidad total, ¿no? Y ahora sí, pues os explico los 3 sistemas importantes que tenemos, resumiendo un poco las características de cada uno, que serían, por un lado, el sistema mineral, que consiste pues, en la aplicación de un mortero de unas características, que es un mortero mineral, que es de cal, que se llama cal tradicional y que nos permite, pues, con su módulo de elasticidad, pues, adaptarse a las
características técnicas que tiene un sistema de aislamiento por el exterior. Vamos a dar un espesor de mortero de 7 milímetros, lo vamos a armar con malla de fibra de vidrio de densidad 110, ¿vale? Y vamos a hacer, eso sí, la aplicación del mortero sobre el sistema de aislamiento, habiendo colocado previamente el sistema de aislamiento con el método de la llana dentada. Eso sí, para este tipo de sistemas nosotros recomendamos de manera encarecida que los paneles sean pegados sobre un maestreado previo, si no lo tiene, y pegado con un sistema de doble encolado. El acabado de tipo cerámico, que os diré pues que somos especialistas en este tipo de acabado, porque además tenemos un DITE, que es el específico, que es el 609/15, como veis en la diapositiva. Tenemos también, os lo adelanto, pues un pliego de condiciones también específico que podéis consultar en la página web y que puede resolveros cualquier tipo de duda que podáis tener respecto a este tipo de sistema. Y deciros que, bueno, que se tiene que pegar la plaqueta cerámica pues con un cemento cola, un adhesivo tipo S2, que es el que tiene máxima deformabilidad. Y eso sí, bueno, anticiparos que un poco que dentro del DIT pues ya condicionamos un poco el peso del sistema a temas de color y sobre todo de formato de baldosas y también de peso, porque claro, casi que de formato, que esto siempre se puede estudiar, se pueden buscar soluciones específicas para la obra en particular. Deciros que el peso del recubrimiento cerámico que pongamos encima del SATE no puede estar por encima, o sea, tiene que ser siempre por debajo de los 33 kilos por metro cuadrado, ¿vale? Bueno, y también con un condicionante, que el espesor del canto de la baldosa no sea superior a 15 milímetros, ¿vale? Pero todo esto lo podéis encontrar también en este pliego que os he comentado, que podéis consultar en la página web. Otra cosa que os quería decir que no me olvidaba es que también, como diferencia respecto al sistema acrílico, la fijación de un sistema SATE cerámico requiere de la utilización del taco ese que os he comentado inicialmente, el ABCDE, como veis aquí en la diapositiva, por encima de la capa de malla. O sea, cuando hacemos la capa de armadura, encima de la capa de malla que estamos dando, en la primera mano damos la capa de malla, una vez que la malla está insertada dentro del mortero y se ha secado esta capa, colocamos el taco ABCDE, uno por cada 1,5 metros, 2 metros cuadrados, separado de distancia del siguiente, para garantizar pues, que todo este conjunto de panelado y de capa de armadura pues, quede bien fijado, y a partir de aquí, pues esta capa que nos queda, que es la capa de mortero final, junto con el cemento con la cerámica, pues quede con una seguridad total y absoluta de que todo lo que está por detrás pues, está perfectamente fijado, ¿no? Y ahora ya sí entramos en lo que son los acabados acrílicos. Por un lado tenemos el Rebat Plus, que sería el sistema acrílico, que es un sistema elástico de elevada deformabilidad, que pues para fijarlo en el mortero base o capa de armadura pues va a requerir, como veis aquí, de la aplicación de una imprimación o puente de unión con Rebat Film, que lo que nos garantiza pues es el buen pegado de este mortero a esta capa de armadura. Este Rebat Film o esta imprimación que lo tenemos para esto, para facilitar la adherencia de la capa de mortero al mortero acrílico, también lo tenemos en una versión SLX que nos va a permitir al siloxano, para que nos va a permitir para fachadas hechas con Rebat Plus, que seguramente pues hayan envejecido, pero que mantengan una buena textura, un buen aspecto, sin necesidad de volverles a dar un acabado acrílico encima, las podemos recuperar su estética dándole pues un acabado pues con este tipo de producto, pero al siloxano. ¿Vale? Entonces, bueno, este sería el SLX. Y ahora sí, pues entramos en el que es un poco el producto estrella que os quería comentar desde el principio de la presentación, que sería el Rebat Plus SLX. El Rebat Plus SLX es un producto que es un mortero acrílico, pero además de todas las prestaciones que nos da el Rebat Plus convencional, entre comillas, porque es el que se utiliza en todas las obras de SATE, además este es un producto que es fotocatalítico y autolimpiable. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Bueno, por un lado, explicaros qué es autolimpiable. Autolimpiable quiere decir pues, que utiliza pues, lo que se llama la tecnología de los siloxanos, que seguramente muchos de vosotros habéis escuchado o habéis oído hablar de ellos, no solo desde el punto de vista pues ya técnico, puesto que, bueno, lo que mucha gente no sabe es que desempeñan pues un papel, los siloxanos, muy importante dentro del ámbito de la cosmética y del alimentario, pero también en los plásticos. Los plásticos que nosotros tocamos cada día pues tienen unas rigideces y unas capacidades que se ven modificadas mucho pues, por la abrasión o al calor o a la flexibilidad que os comento,
que se pueden ver que están modificadas por el uso de este tipo de aditivo en sus formulaciones, ¿no? Pero cuando lo ponemos en el Plus, ¿qué conseguimos? Conseguimos, pues mira, conseguimos algo como lo que os voy a enseñar aquí. En esta obra que está en construcción, estábamos haciéndola, pues siempre a veces pues para dar algún tipo de formación hacemos algún tipo de prueba para que sea explicativa de lo que estamos haciendo. Y aquí en un punto concreto hicimos una aplicación de este efecto, ¿no? El efecto del siloxano. En una parte de arriba veis como digamos, el mortero está mojado, no tiene siloxanos, en la parte de abajo sí que lo tiene. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos pues que la gota que está en la zona aplicado el siloxano, la gota se mantiene en su forma esférica. Digamos que la membrana que rodea, ¿cómo se diría? La membrana que rodea la gota se mantiene intacta, no se rompe, mantiene esa estructura esférica y cuando llega a la fachada, pues cae hacia abajo y no transmite la suciedad que pueda tener que pueda tener contenida. Con esto que conseguimos que, claro, que cuando mojamos la fachada, como ninguna fachada empapa, sino que toda cae hacia abajo, al no manchar la suciedad, lo que estamos hablando es del concepto de fachada autolimpiable. Este es un poco el efecto que hace el siloxano cuando lo incorporamos a la fórmula, que nos permite pues, tener fachadas limpias más tiempo. Este es un edificio de reciente factura que hemos hecho con este tipo de producto. Y la segunda tecnología que aplicamos al Revaplast SLX es la tecnología de la fotocatálisis. ¿Qué es la fotocatálisis? Dicho de una manera, bueno, por un lado deciros que es un proceso fotoquímico que de manera resumida, pues permite limpiar el aire de las sustancias contaminantes que producen, pues, por ejemplo, el uso de los vehículos o de la industria en general. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que incorporando un catalizador en el revestimiento conseguimos transformar las sustancias tóxicas que hay en la fachada en sustancias inocuas. Sustancias inocuas que, bueno, en presencia del sol, de la luz ultravioleta, que es el que actuaría como fotocatalizador. Esa transformación de la sustancia tóxica en la inocua, que luego va a ser pues, eliminada pues, seguramente por un proceso de lluvia, va a hacer pues, que estas partículas inocuas caigan al terreno y que, claro, que sean absorbidas por el terreno sin ningún tipo de problema. Sin que se produzca contaminación y ningún tipo de problema en su absorción. Aquí veis algunas de las sustancias que habitualmente tienen las fachadas y que os he puesto pues, para que la tengáis cuando descarguéis la presentación, que sepáis qué hay en las fachadas y que son contaminantes y que la fotocatálisis es efectiva con ella, pues está pues, un poco desde sobre todo los NOx, los óxidos de nitrógeno, que son los que transformamos en sales de nitrógeno, que son las que luego fácilmente son digeribles por el terreno. Y con esto que digamos, pues a un producto que os resumo aquí en unos positivos y unos negativos que veréis, está claro. O sea, tenemos una fachada que nos permite que esté más limpia, que claro, que el hecho de ser que la fotocatálisis conseguimos con ello que haya una menor presencia de bacterias y de microorganismos, con esto pues que la fachada tenga menos malos olores. Si está más limpia vamos a tener un menor mantenimiento. Si tenemos un menor mantenimiento y conseguimos todo esto, pues vamos a tener un mayor ahorro económico. Y, por supuesto, pues estamos trabajando desde el punto de vista de la sostenibilidad, que si enlazáis con lo que os he dicho al principio de este webinar, que es uno de nuestros objetivos principales, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto también dos diapositivas más, pues con dos fotografías de dos obras que hemos estado haciendo recientemente, ¿vale? Y ya que creo que de tiempo voy muy mal, os paso directamente con mi compañero Manel, que no sé si nos da tiempo a algunas cositas. Me he extendido un poco. Oh, buenas tardes. Hola, Manel. Hola. Bueno, faltan 5 minutos para las 6, pero vamos a alargar un poquito más para que Borja pueda dar la respuesta a las preguntas más comunes. La verdad es que hemos tenido muchas preguntas. Sí, es una suerte porque hay muchas preguntas y esto quiere decir que la gente pues, está pendiente, está interesada. No vamos a poder dar respuestas a todas las preguntas. Queríamos tener 15, 20 minutos, pero al final, bueno, tenemos 5 minutos, así que no me alargo más. Doy paso a Borja. A ver el panel. Yo voy poniendo, Manel, voy poniendo el vídeo. Sí, pon el vídeo mientras vaya respondiendo Borja a las preguntas más comunes. Borja. Vale, perfecto. Hola. Hola, Borja. Ahora, perfecto. Ya te vemos. ¿Sí? Pues nada, muchas gracias. Bueno, gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Voy a intentar sintetizar un poquito todas las preguntas que... Perdón, yo no lo veo. No sé si se ve. Sí que se ve. ¿Se ve? Sí. Vale. Okay.
De acuerdo, pues empezamos rápidamente con las preguntas. No voy a extenderme mucho, pero sí voy a intentar profundizar un poquito en las que pueda ir contestando. Una de las preguntas que se ha repetido mucho es si puede arrancarse el sistema sin perfil de goterón o puede la placa aislante pues, morir arrasante, es decir, arrancar con la placa desde el suelo. La respuesta es sí. Y para este tipo de aplicación normalmente recurrimos a placas de poliestireno extruido o XPS, debido a su densidad e incluso a su estructura de celdas cerradas, que hace que tenga mejor comportamiento a la humedad. En el encuentro con lo que es la rasante, ahí juega un papel fundamental pues, los elementos auxiliares del sistema, como por ejemplo el Propama Isterm cinta selladora. Esta espuma de poliuretano adhesiva expande a más del doble de su volumen en un corto espacio de tiempo, de forma que una vez pegada a la placa, queda por expansión bien sellada y comprimida al soporte de la naturaleza que sea. Además, es de muy fácil aplicación. Se aplica a modo de burlete y con este elemento evitamos problemas como, por ejemplo, la estanqueidad o rotura de puentes térmicos. Además, al ser permeable, permite también evacuaciones al exterior. Si la planimetría no permitiera aplicar este tipo de elemento, podemos recurrir a masillas de poliuretano tipo MS, como el Betoflex M20, para el relleno y sellado de dicha superficie. Incluso sería altamente recomendable aplicar los dos productos a modo de refuerzo. La cinta expansiva se coloca alrededor de 15-20 milímetros hacia adentro, en el interior de la placa, de forma que dejando un pequeño espacio podríamos sellar con esta masilla, dejando, además de una protección extra, un acabado estético mejor. Otra de las preguntas que ha aparecido tiene que ver con el Propama Isterm y en concreto al tiempo abierto, o qué tiempo de secado tiene y cuál es su rendimiento en obra. Es interesante dar respuesta a esta pregunta para diferenciar dos conceptos que suelen confundirse mucho al leer la ficha técnica, y son el tiempo de vida de la mezcla y el tiempo abierto del producto. El tiempo de vida es el tiempo en el que el producto puede permanecer en el capazo con condiciones óptimas para su aplicación. En este caso son 60 minutos. Y el tiempo abierto del producto, que es algo más asociado a adhesivos o a cementos cola, se define como el tiempo máximo que transcurre tras la aplicación en el soporte y que este producto de alguna forma siga teniendo cierta vida. ¿Y por qué hablamos de tiempo abierto con un producto como el Propama Isterm? Es precisamente porque además de mortero de carga, se define como un mortero adhesivo también de pegado de placas. Así que es importante el concepto de tiempo abierto. En este caso, el tiempo abierto podría ir de los 45 minutos a los 20, ya que se realiza siempre, la mayoría de las veces, en exterior, y factores como el viento o la temperatura reducen drásticamente este tiempo abierto. Así que es importante conocer el producto y conocer los tiempos de secado del mismo. En cuanto a rendimiento, puedo deciros que 7-8 kilos por metro cuadrado sería el rendimiento global, 2-3 kilos por metro cuadrado sería en el fijado de placas y 3-4 kilos por metro cuadrado en el armado de malla en forma de sándwich en 2 capas. Es importante también resaltar que si la fachada no tiene una planimetría correcta, este rendimiento suele dispararse. Así que es importante dejar bien de forma planimétrica tanto las placas como el mortero. Si tengo más tiempo, seguiré con la siguiente pregunta. Y es, ¿qué tipo de sigue un rato más, Borja. Vale. Tranquilo, porque creo que es interesante, sí. Sí, pues han habido un par de preguntas que hablaban sobre la cerámica. ¿Qué tipo de cerámica se recomienda en el SATE y qué cemento cola y juntas recomendamos y por qué? Esto podían ser dos preguntas metidas en uno. Antes que nada, resaltar que para garantizar la validez de esta solución constructiva, Propamsa dispone de un documento de idoneidad técnica, un DIT, correspondiente a dicho sistema. Además, esto queda perfectamente explicado en el pliego de condiciones que ha comentado Luis, del SATE Ceram. Bien, las bondades de esta aplicación serían dos fundamentales. Una de ellas es la alta resistencia superficial
al impacto mecánico que ofrece una fachada de cerámica y también un mantenimiento más sencillo y económico. Vamos a la característica de las piezas, porque el problema aquí es que no cualquier tipo de pieza vale para este sistema. Las características que debería tener la pieza cerámica a colocar son 5. La primera característica sería que esta pieza debe tener un formato pequeño. Estamos trabajando con piezas de formato pequeño. La segunda característica es que este tipo de pieza tendría que tener resistencia a las heladas. La tercera característica es que vamos a aplacar con piezas impermeables, de absorción inferior al 6%. De este modo, un gres porcelánico, un gres esmaltado, incluso un gres extruido de baja absorción serían compatibles con este sistema bajo norma. Cuarta característica, el peso. Estamos hablando de piezas de un peso bajo, inferior a 33 kilos por metro cuadrado. Es importante que el cálculo sea exhaustivo para evitar fallos acortantes. Y en obras que se salen de lo común, también es interesante llamar al servicio técnico y hacer un cálculo ajustado, ya que hay parámetros como la altura del edificio o la succión del viento que son determinantes para hacer cálculos de este tipo. La quinta y última característica, y para mí es importante porque es una característica que la gente desconoce o a la que la gente no hace mucho caso o no le ha llegado esta información, y es el color de las piezas. El índice de reflexión de la pieza debe ser inferior a 25, siendo 0 el negro y 100 el blanco. Así que estas son las 5 características básicas que se recomienda para el pegado del SATE Ceram. Luego enlazamos ya con el tipo de cemento cola y el tipo de junta que podríamos utilizar para este sistema. El cemento cola utilizado tiene que ser un cemento cola tipo C2TE S2, flexible, por supuesto, y en nuestra gama pues correspondería a un BAT Superflex o a un EcoGel Superflex. Este último, el EcoGel Superflex, óptimo para este tipo de aplicación, debido a no solo su refuerzo en fibras, sino a un tiempo abierto prolongado, que puede llegar incluso a los 60 minutos, que no es un tiempo habitual para un cemento cola y es una característica muy importante para la colocación en fachadas exteriores. En cuanto a la junta, siempre vamos a colocar juntas cementosas, nunca vamos a colocar juntas tipo epoxi por su excesiva rigidez y sería una junta tipo CG2 la que debería colocarse. El ancho mínimo recomendado, 8 milímetros. Vale. Borja, yo creo que bueno, son las 6 pasadas. Vale, pues, yo lo que diría es gracias. Bueno, hay muchas preguntas. Tranquilos, nosotros lo que intentaremos es recoger todas las preguntas y la semana que viene intentaremos pasar todas las preguntas que han habido con las respuestas y os las enviaremos. Recordaros que la semana que viene, el jueves, de 5 a 6, tenemos otro webinar que es sobre construcción y reparación de piscinas. Tenéis los links si queréis, o si queréis que os enviamos los links para conectaros pues, y llenar el formulario, pues ahí estarán. Y nada, muchas gracias Borja, muchas gracias Luis por la presentación, por las preguntas. Gracias Jessica por todo el soporte que nos estás dando y la colaboración. Y nada, y sobre todo a vosotros por dedicar este tiempo vuestro a escucharnos y conocer nuestros sistemas, nuestros productos. Damos por finalizado el webinar de hoy. Muchas gracias.